En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta la Secretaría. Señor presidente, no tenemos cuenta para el día de hoy, pero sí recordar a la comisión que el día de ayer venció el plazo del proyecto relativo a cirugías estéticas. Se presentó solo una indicación formulada por los senadores Gaona y Macaya. Eso es todo, señor presidente, para que la comisión lo considere. Muy bien, informarles que a propósito del tema en tabla, el Comité Técnico ha informado a los señores senadores que la última sesión en principio sería el 10 de agosto, según el cronograma que tienen previsto. Aquí hay algunos miembros integrantes de ese comité. Entendemos que puede haber alguna diferencia de fecha, si es que hubiera necesidad. Lo importante es que en la primera mitad de este mes de agosto podamos tener ya alrededor del 15 el informe, reporte que permita abrir la conversación ya más en detalle para la discusión y votación del proyecto hacia fines de este mes. Ese es el ánimo y el propósito. Bien, damos la bienvenida a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a su asesor Jaime Yungén, al director de FONASA, don Camilo Cid, al superintendente de Salud, don Víctor Torres, y a la senadora Jimena Órdenes, por el momento, mientras se incorporan también los otros senadores. Y darle en primer lugar la palabra en la orden del día al doctor Ricardo Fábrega, quien es decano de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, que le hemos invitado especialmente para que nos dé su punto de vista acerca de este proyecto de ley y de aquellas fórmulas que él en un momento también dio a conocer en esta comisión sobre temas de devolución hacia los usuarios, ¿verdad?, que se habían establecido por parte de él y de otras instituciones. Luego estará don David de Brot, por conexión Zoom, parece. No. O estar acá, ya, va a estar acá presente. Muy bien, se ofrece la palabra al doctor Ricardo Fábrega, por favor. Muchas gracias, presidente. Me sorprende usted y no alcancé ni siquiera a abrir el archivo donde traía mis apuntes. Así que yo puedo hacerlo muy rápido. Y bueno, básicamente agradecerles la invitación. La verdad que me invitaron a hacer mis apreciaciones sobre el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo ante el Parlamento para enfrentar la situación del fallo. Yo en primer lugar me quiero agradecer, digamos, la invitación y además agradecer que se haya hecho este proyecto de ley a nombre de todas las personas que hemos estado pendientes de que esto ocurra, de que se presente y de que tengamos el plazo de conversarlo con calma. La verdad es que cuando vinimos la vez pasada todavía estábamos en una situación muy distinta, donde no quedaba claro ni siquiera si estaban disponibles a cumplir todo el fallo. Yo creo que en esa ocasión yo estaba bastante sorprendido de la actitud de algunas instituciones del sector privado que no reconocían ni la deuda ni la necesidad de cumplir el fallo. Decían que una parte sí, otra parte no. Hoy día ya eso está bastante claro y la verdad que me alegro muchísimo. Es bueno para el país, es bueno para todos. Y por lo tanto ahora estamos en el problema que teníamos que tener. Porque ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo sé que no es fácil, no es simple cumplir este fallo, las consecuencias que tiene para el sistema, pero en todo caso estamos donde teníamos que estar, que es en la discusión de frente a la realidad, de frente al cumplimiento de la ley y al cumplimiento del Estado de Derecho. Las tres cosas que nosotros planteábamos respecto a lo que tenía que poner el proyecto de ley era que efectivamente el fallo se cumpliera completo, que no se usaran fondos públicos para enfrentar la crisis, que se buscara que esto se resolviera en el marco del funcionamiento actual del sistema con las condiciones actuales, y además pedíamos que se fortaleciera el aparato público para no quedar nuevamente expuestos a estas situaciones. Y por lo tanto se implicaba un fortalecimiento tanto de las atribuciones de la Superintendencia de Salud como un mejor posicionamiento del FONASA para darle alternativas a las personas y para que tenga una situación de oferta que le permita, de alguna modalidad que le permita realmente a las personas confiar en que si no pueden seguir en el sistema de ISAPRES tengan no haya esta brecha de protección financiera entre lo que habitualmente ofrece FONASA y lo que ofrecen algunos planes de ISAPRES en promedio, digamos. Y en resumen,
Yo creo que el proyecto va presentando en cada uno de estos aspectos soluciones bastante prácticas y en ese sentido me gustaría, en lo que se refiere a FONASA, decir que me parece fundamental lo que allí se plantea. No tengo nada que agregar a al video que vi el otro día de la presentación de Camilo Cid, el director de FONASA, respecto a esta postura de la modalidad complementaria. A mí me parece una solución técnicamente factible y muy necesaria en el escenario actual. Así que en ese punto en particular solo me queda un apoyo entusiasmado, para decirlo así. Me gusta la idea, me parece razonable, me parece práctica, me parece dentro de lo que los chilenos entendemos que puede hacer FONASA sin violar ninguna de nuestras maneras habituales de hacer las cosas, ¿ya? Y sin embargo es creativo en la manera de enfrentar la situación en una complementariedad público-privada que a Chile siempre le ha venido bien en estos temas. En el ámbito del fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, a mí también me parece muy interesante. No voy a entrar en los detalles porque yo entiendo que ustedes han discutido con mucho detalle cada uno de los temas. A mí me da la impresión, voy a hacer solamente dos observaciones que me preocupan. Porque al final yo estoy de acuerdo con que las ISAPRES puedan presentar un plan, que les demos la posibilidad de que realmente sean ellos quienes se pongan en esa situación. Yo ya me alegro que a nivel de comité técnico quede clarísimo que el cálculo que en algún minuto yo presenté aquí de cómo se hacía es el cálculo que realmente es la única manera de hacerlo, digamos, sin torcer la nariz a la ley. Yo he visto informes de muchos colegas que se ponen muy creativos para ver cómo calculan de otra manera, con una serie de interpretaciones, algunas de ellas bastante creativas, por decirlo elegantemente, pero en realidad sobrepasan lo que el Estado de Derecho permite o el sentido común del ciudadano chileno permite. Y por lo tanto, la manera de calcularlo es como lo ha hecho la Superintendencia de Salud, basado en los contratos, basado en las tablas, en la comparación entre las tablas aplicadas y la tabla permitida. Y el problema que tenemos allí es el efecto retroactivo, que hay que pagar esa deuda. Y ahí yo creo que hay que poner atención a un punto en particular en la ley, y es que vamos a liberar, dicen en la ley, la consideración de esta deuda para efectos de las garantías. Yo creo que eso hay que hacerlo, yo creo que es fundamental, porque si no nos vemos en la posibilidad de tener que intervenir de inmediato a todos. Pero el mercado no se va a dar por desentendido de esa deuda, digamos. El mercado va a leer perfectamente que aunque no se considere para efectos de la intervención, esa deuda está allí y por lo tanto los indicadores los van a calcular considerando esa deuda, los indicadores reales de estas empresas. O sea, estas empresas van a estar en insolvencia, ¿ya? No las vamos a poder intervenir, pero van a estar en insolvencia, es un hecho de la causa, no podemos cambiar las lógicas de la matemática y de la contabilidad internacional y esto de las normas internacionalmente aceptadas de cómo se mide la contabilidad respecto a las deudas. Entonces, lo que nos estamos limitando es nuestra posibilidad de intervenirla, pero van a estar no en una inviabilidad empresarial, sin duda alguna, pero sí en una insolvencia respecto a esos indicadores. Y por tanto esto hay que calcularlo, porque esto puede tener muchas dificultades para estas empresas en el acceso a liquidez. Y por lo tanto, como todos sabemos que a las empresas les va mal cuando les falla el cash flow, podrían algunas de ellas no tener acceso al financiamiento que les permita seguir funcionando en un momento crítico. Y esto implica que la posibilidad de la quiebra de alguna de ellas es real, no es... Si fuese así, yo soy médico, lo miro desde el punto como experto en salud pública, pero la verdad es que ese levantamiento de esa norma no impide, de hecho, que en la práctica y en los hechos tengamos algunas empresas que pudiesen estar en una situación muy delicada. Y eso, por lo tanto, obliga, y por eso que está muy bien que el proyecto de ley se ponga en esa situación, a ponerse en el hecho de que efectivamente algunas quiebren, digamos, algunas. Y por tanto el proyecto lo hace bastante bien. Lo que no hace el proyecto, y no tiene por qué hacerlo, pero yo lo voy a decir a los colegas del gobierno, que si eso ocurriera, hay medidas que el gobierno tiene que tener preparadas que no las veo todavía en la agenda, ni pública ni de ningún tipo. Y es decir, lo que hay que lograr aquí es que se mantenga el flujo financiero de las cotizaciones de las personas en el sistema de salud. Y eso hay distintas maneras de hacerlo que no necesariamente requieren ley,
pero que requieren la aplicación de atribuciones que el gobierno tiene que poner en juego si no quiere que esto le cueste dinero, que es lo que nosotros no queremos, que le cueste dinero. Si al final salen cotizaciones del sistema, vamos a tener instituciones prestadoras con menos flujo de recursos, y eso también puede tener alguna cascada en esa línea. Por eso requiere que el gobierno prepare medidas ante la situación de una, y ponerse en el escenario realista de que una o dos ISAPRES pudiesen entrar en una situación de insolvencia real o de quiebra. Eso respecto a ese aspecto. Y lo otro, que yo creo que a las ISAPRES hay que ayudarlas a que hagan las cosas bien. Yo creo que entre ellos ya, como están en esta lógica que no pueden ponerse de acuerdo en cómo hacer las cosas bien, todos los expertos sabemos que para que se ajusten tienen que hacer contención de gastos, tienen que hacer manejo de mecanismos de pago que no sean el fee for service. No pueden existir ISAPRES con fee for service así como están, porque el fee for service es inflacionario en sí. Y hacer inflacionario en sí, tener los precios congelados, no calza. En algún momento se produce un ritmo de colisión y los gastos son mayores que los ingresos. Entonces, al ser así, nosotros necesitamos que, no sé si en este proyecto de ley o en una reforma futura, mientras antes mejor en todo caso, algunas medidas para que las ISAPRES en su conjunto se vean obligadas a usar GRD, a tener planes de atención primaria, a tener medidas de contención de costos, y no esta situación hoy día donde ellos se ven arrastrados a una situación de ofrecer cada uno más, que lleva a todo el sistema a una situación inflacionaria. Así que si se puede agregar algún indicador, algún artículo que ayude a la ISAPRE a contener costos, yo creo que le estaríamos haciendo un favor al sistema en general, porque estaríamos conteniendo los costos del sistema en general, no solo para el sector privado, sino también para todo el sistema de salud en su conjunto. Con una mirada un poquito más anticipatoria al daño, con una mirada menos centrada en el momento de la prestación, sino más centrada en el momento de la generación de salud. Hay distintas maneras de hacer eso, pero yo creo que ahí eso es una cosa que falta en esta propuesta, y si no en esta propuesta, es una propuesta futura, ¿ya? Porque tal vez no sea tan de corto plazo. Y esos son básicamente los comentarios que yo quería hacer. La ley me parece imprescindible, tal como está en términos completos. Si hay que agregarle algunas cosas en el términos de lo que le estoy diciendo de la ISAPRE, habría que hacerlo, si se alcanza a hacer. Y en otro sentido, que el gobierno se prepare para que tengamos una crisis de todas maneras menor, pero de todas maneras tendríamos alguna crisis. Ese es el comentario que quería hacerle. Yo agradecer al gobierno que hayan presentado este proyecto de ley y a la Comisión de Salud que lo estén discutiendo con tanta rigurosidad, con tanta preocupación porque el sistema funcione bien. Yo un último comentario, y es que con la misma lógica con que vine la primera vez, los que estamos trabajando en el marco de los ciudadanos de la ISAPRE, no vamos a permitir, una vez más, yo lo dije la vez pasada, que vuelvan a intentar bajar la deuda que tienen con nosotros. Sabemos calcular, sabemos leer, el fallo está hecho, la deuda existe, y por lo tanto podemos dar todos los plazos para que paguen, tal como dice la ley, podemos permitir incluso que ellos propongan cómo, pero lo que no vamos a permitir ningún intento nuevamente de bajar la deuda y el dinero que nos deben. Gracias. Gracias, doctor Fábrega. Entiendo sus últimas palabras que usted reafirma el guarismo que usted ha diseñado sobre la forma en que la ciudadanía podría estimar la devolución de sus dineros por efecto de una disminución. Claro, como bien dice nuestra aplicación, hay un monto allí que sale de una manera lineal de calcular, pero que da una serie de supuestos, y es que la persona haya estado inscrita a la fecha que se empieza a regir la tabla de factores, que haya estado previamente con una tabla de factores con condiciones de sexo y edad que no son las ajustadas a la tabla, que haya mantenido todo el proceso sin haber cambiado de edad ni de cargas, y que haya estado vigente al 30 de noviembre. En esas condiciones el algoritmo funciona de una fórmula bastante simple. Pero hay un montón de casos distintos, donde la gente se retiró, donde la gente entró, llegaron nuevas cargas, nacieron niños, cambiaron de tramo de edad, y en esos casos el cálculo es imperfecto, nosotros lo hacemos notar, y por lo tanto ahí se requiere calcular persona a persona. Yo también sé hacerlo persona a persona, pero usted comprenderá que mejor que lo hagan instituciones con bases de datos, eso con una base de datos. Yo no tengo la base de datos global. Con la base de datos global y un buen programador también lo puedo hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la palabra a continuación al economista don David de Brot
que estaba pendiente de otra sesión su presentación, su punto de vista sobre este proyecto de ley. Por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por la invitación nuevamente. ¿Cuál es el computador? Y bueno, saludar también al equipo sectorial, a la ministra y, como decía, al equipo del sector salud. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las disculpas por la vez anterior que no fue posible conectarme, pero la verdad es que tuve un problema serio con el computador. A ver, solo un tema de contexto que se ha repetido varias veces, pero que es importante tenerlo presente. En agosto del 2010, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia de inconstitucionalidad de parte de las normas que habilitaban la discriminación en salud, particularmente por edad y sexo, que es lo que se ha conocido como la tabla de factores. Lo segundo es que el vacío de legalidad en el uso de esas tablas de factores para discriminar precios en salud no fue resuelto desde la perspectiva política por los colegisladores hasta este fallo de la Corte Suprema de noviembre del 2022, que dicta un fallo que resuelve desde una perspectiva no política, sino que judicial, este vacío de legalidad. Esa sentencia, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema lo que hace es reconocer que existe un instrumento regulatorio, que es la tabla única que dictó la Superintendencia en el año 2019. Segundo, que se genera una deuda por cobros en exceso que deberán ser devueltos como excedente a partir de abril del 2020. Que los precios del plan complementario, que básicamente es la multiplicación del precio base por el factor de riesgo, deben reducirse también hacia el futuro. Y esta es la parte que a mí me preocupa particularmente, es que le da una instrucción a la superintendencia a que dicte normas administrativas para implementar el fallo, cuestión que hasta el día de hoy no ocurre. En términos de la ley corta, ¿no es cierto?, la ley presentada por el gobierno, yo lo primero que plantearía, quizá a esta altura de varias sesiones de esto, quizá esta pregunta ya no es tan novedosa, ¿no es cierto?, como pudiese haber sido hace un tiempo atrás, pero creo que es válida de todas maneras, que es ¿qué tiene que hacer un proyecto de ley en relación con este fallo? En rigor, no tiene relación directa este proyecto de ley que se discute con la implementación del fallo, ya que lo instruido por la Corte Suprema corresponde a facultades que la Superintendencia de Salud posee, ¿ya? Y yo quiero ser bien categórico en ese sentido de que las facultades que tiene la superintendencia son suficientes para la implementación de este fallo. Segundo, que corresponde más bien a una preocupación de parte del gobierno y, por cierto, del propio Congreso sobre las consecuencias posteriores, ¿no es cierto?, que pudiese tener esa implementación del fallo. Y que si bien son legítimas, no son suficientes para postergar la implementación del fallo, que ya lleva 8 meses sin que se tomen medidas concretas de su implementación, ¿ya? Esas medidas, a mi juicio, tienen que ver con cuidar las coberturas, ¿ya?, de los beneficiarios de la ISAPRE, de manera directa y no indirectamente a través de este proyecto de ley, a mi juicio, y la continuidad de la atención, que tiene que particularmente que ver con el estado de salud financiera de los prestadores privados. Y por último, de establecer resguardos efectivos para impedir que una quiebra de la ISAPRE arrastre efectivamente a los prestadores privados. Esas medidas en este proyecto de ley, insisto, no están contempladas de manera directa, más bien lo que está contemplado es hacerse cargo de la solución ante situaciones de migración o de quiebra de ISAPRE y su llegada al FONASA, cuestión que no es menor en todo caso. Respecto del proyecto de ley en su parte que tiene que ver con el FONASA, el proyecto de ley básicamente tiene dos partes muy diferenciables. En lo que tiene que ver con FONASA, obviamente se hace cargo de la crisis más estructural que vive la industria de la ISAPRE y que se expresa en migración, que partió sin ninguna interrupción mensual desde diciembre del año 2021. No partió a raíz de la dictación de este fallo, de la migración de los beneficiarios al FONASA, y también intenta anticiparse a posibles quiebras, entonces, de esta migración que de hecho han ido ocurriendo y de manera creciente. Otorga facultades al FONASA
que efectivamente no tiene actualmente para negociar a nombre de sus beneficiarios actuales o aquellos que vengan migrados desde la ISAPRE, contratos de seguro complementario con, en este caso, compañías de seguro. Agrega una nueva modalidad de atención donde FONASA podrá armar redes de prestadores privados, a mi juicio, cosa que es correcta, más allá de esta modalidad, debiera ser quizá un mecanismo que simplemente en el conjunto de la modalidad de libre elección, con prestadores privados a efectos de homogenizar costos. Esa es la utilidad práctica que tiene en el contexto de este proyecto de ley, homogenizar costos y facilitar la negociación de primas planas y eventualmente colectivas. Y ahí yo anticiparía un comentario respecto de lo planteado por el director de FONASA en la sesión, creo que fue pasada, yo por lo menos la vi el martes pasado o el miércoles. Yo creo que hay que contemplar la posibilidad de que FONASA negocie no solamente primas planas, sino que primas de carácter grupal o colectivo, cosa que los seguros de salud complementario hacen habitualmente y las compañías de seguro lo tienen incorporado dentro de su metodología de cálculo de las primas por una razón fundamental, que es el tema de la necesidad de sostenibilidad financiera de los contratos, ¿ya? Yo creo que eso se debiera contemplar. Esta parte del proyecto de ley corta tiene toda razonabilidad a mi juicio, es necesaria para mejorar la capacidad de negociación de los afiliados y converge con una lógica de un sistema de salud universal. Debería ser complementado a mi juicio, y esa es una falencia fundamental, yo la he reiterado pero múltiples veces en distintas instancias, con medidas que vayan a fortalecer la red pública y la modalidad de atención institucional. Yo creo que ese es un déficit evidente de esta gestión sectorial, que es el fortalecimiento de la red pública más allá del FONASA como seguro. En lo que tiene que ver con la parte de ISAPRES o de la implementación del fallo, de las facultades de la superintendencia, yo la vez pasada hice llegar una minuta que solo trata de este tema, del tema ISAPRES, pero que acá quise resumir en 2 o 3 puntos. El primero tiene que ver con el reconocimiento de la deuda, ya lo decía el doctor Fábrega, yo lo quiero poner con más énfasis. El proyecto de ley contempla que no se deben considerar para la garantía ni para lo otro, ni para el cumplimiento de los otros 2 estándares legales, ¿no es cierto?, el reconocimiento de esta deuda. Eso ante la cancelación del registro de una ISAPRE y el remanente impago de la deuda será tratado en 6º lugar del orden de prelación como crédito de primera clase. Eso es rebajar la categoría de deuda que tiene actualmente. Y a mi juicio, este punto, solo este punto, es un punto gravísimo si se llegase a aprobar, porque infringe, por ponerlo así, normas contables que son de aplicación prácticamente universal. O sea, las empresas que están constituidas en el extranjero, particularmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, tienen la obligación financiera, sus grupos, ¿no es cierto?, económicos, de reconocer esa deuda. De hecho, lo hizo el grupo BUPA sin ninguna instrucción de la superintendencia, ya lo hizo para los estados financieros del año 2022, ya cuando tuvo que reflejar eso en la contabilidad en su sede en Londres. Por lo tanto, aunque el proyecto de ley lo estableciera, se va a entrar en una colisión con normas financieras internacionales. Pero por otra parte, y eso lo señalaba el doctor Fábrega, esto es complejo porque es taparse la vista respecto de una situación real, que es que las ISAPRES, desde el punto de vista técnico, están quebradas, de hecho, en este momento, actualmente, y no lo están formalmente porque hay una serie de mecanismos legales, no quiero decir que no sean legales, son legales, pero son mecanismos que ocultan una situación financiera que de hecho existe, que es que tienen una deuda que es superior en más de 4 veces el patrimonio que estas compañías tienen. Entonces, este es un punto que a mi juicio es muy complejo y que debiera ser materia de bastante discusión. Lo segundo,
que una segunda parte de las cosas que a mi juicio son críticas tiene que ver con que el proyecto de ley esboza, y lamentablemente en esta materia cuando hay esbozos de eso es mejor poner todos los resguardos anticipadamente, que es dejar abierta la posibilidad a manejar, lo dejo en punto suspensivo, manejar los indicadores de costos de la salud o el indicador de costos de la ISAPRE, o en definitiva todos los instrumentos de regulación de precios y de costos que tiene el sistema. Esto se hace mediante una redacción que a mi juicio es absolutamente imprecisa, que es decir que se podrán agregar cualquier otro factor al cálculo de esos indicadores. No se puede agregar cualquier otro factor al cálculo de un índice de costo o un índice de precio, porque la literatura estadística y económica es súper clara respecto de cómo se hace el cálculo de este tipo de indicadores y no se puede permitir que haya cualquier otro indicador. Si hay esa puerta abierta, quiere decir que yo mañana podría, por la vía administrativa, ¿no es cierto?, decir que voy a agregar variables que me permitan subir el precio, ¿no es cierto?, para permitirle mayor holgura financiera a la ISAPRE, o bajarlo para hacerlas quebrar. Entonces, no tiene ningún sentido dejar un articulado que tenga ese rango de flexibilidad. Respecto del retiro de utilidades, que es otra área que a mi juicio es compleja, el proyecto probablemente de manera bien intencionada plantea que las empresas ISAPRE no pueden retirar utilidades mientras no paguen la deuda. Eso es una cuestión que es bastante evidente porque cualquier empresa que no tiene utilidades no retira utilidades, básicamente. Pero aquí hay un elemento que es complejo porque a mi juicio este artículo se pone en una situación en la cual no se va a implementar parte de la legislación que existe, que es el régimen especial de supervigilancia y control, que da todos los elementos para que esa situación que ese artículo propone crear, esa situación se pueda abordar con la legislación actual, particularmente con lo que es el régimen especial de supervigilancia y control, que es el que da los instrumentos de la intervención por un administrador provisional, el tema del los planes de ajuste y contingencia, la toma de control, ¿no es cierto?, de todas las operaciones de financiamiento, de inversión, de retiro de utilidades, entre paréntesis, y otras, ¿no es cierto?, por lo cual crear un artículo en una ley específico para otorgar esa facultad es algo redundante porque ya existe en la ley. Y por último, respecto de este tema, el grueso de la parte que tiene que ver con ISAPRE habla de los planes de devolución. A mi juicio, aquí lo que se hace es redundar en facultades que la superintendencia tiene. La superintendencia, para crear una comisión asesora, insisto, asesora, que dé opiniones al superintendente para que sea el superintendente quien tome la decisión de cuál es el monto de la deuda, cuál es el plazo de pago, cuál es la forma de pago dentro de lo acotado que ya está, porque el fallo es claro en que se hace a través de un régimen de excedente. Y otras medidas, esas facultades la superintendencia las tiene. Creo que el crear una comisión es burocratizar algo, estableciendo además el carácter de expertos porque ahí aparecen nombrados, ¿no es cierto?, a personas que me podrán disculpar con lo que voy a decir, pero que no tienen la calidad de expertos respecto de esa materia en particular, que es hacer revisión de cuentas de deuda de los contratos que tienen 3 millones de personas. Entonces, yo creo que ahí las competencias están en la superintendencia, la información está en la superintendencia y las facultades legales están en la superintendencia hoy día sin este proyecto de ley. Respecto del régimen de excedente, yo creo que aquí ha habido una polémica, como varias de las que han habido en torno a este tema de la ISAPRE, que es falsa. El régimen de excedentes plantea claramente que mientras transcurre el periodo, el periodo anual calendario, ¿no es cierto?, esas prestaciones pueden devolverse en especie, por llamarlo de alguna manera, se pueden devolver como rebajas de otras prestaciones, copago, etcétera, pero que al finalizado el plazo de un año, o sea, el día
1 de enero del año siguiente se tienen que devolver en dinero. Y eso es el régimen especial, a menos que el proyecto de ley incorporara una cláusula que dijera que el régimen de excedentes cambia, y eso no está incorporado en el proyecto de ley. Entonces, por último, mensajes finales. Yo creo que respecto de la parte que tiene que ver con FONASA en general, creo que es algo necesario, que es algo que da cuenta de la necesidad urgente de mayor protección financiera, no solamente para quienes migran de la ISAPRE al FONASA, sino que de quienes están en el FONASA, dada una situación estructural del sistema público. Segundo, respecto de la parte de ISAPRES, creo que hay que tener especial cuidado en estas medidas que señalé, esto de del tema de las garantías, de cómo se registran, etcétera, y que mayormente son disposiciones que ya están en el marco regulatorio que las ISAPRES tienen. Y por último, creo que la centralidad debiese estar en implementar las medidas administrativas de cumplimiento del fallo, ¿ya? Segundo, resguardar beneficiarios y prestadores. Tercero, reconocer, esto es un tema bien importante, lo planteó el diputado Undurraga, que es un tema que no ha salido en general en la discusión, y que es que, dado que lo que se plantea es que las ISAPRES no tienen la capacidad patrimonial para responder ante la deuda, hay que tener claridad de que la ley es bastante clara en el sentido de que la responsabilidad patrimonial se extiende a la alta gerencia y a los miembros de los directorios. Eso a partir del cambio en la ley que se hizo en 2014, y que también es un tema que yo creo que más allá de esta comisión debiese ser objeto de discusión, que es el tema de hasta dónde llegan las responsabilidades patrimoniales cuando hay conglomerados que tienen control de empresas subsidiarias, filiales, etcétera. Y por último, creo que lo que esta discusión refleja y lo que ha reflejado en los últimos meses, ¿no es cierto?, es la necesidad de que se avance a una reforma estructural del sistema en su conjunto, más allá del tema ISAPRE. Muchas gracias. Gracias, don David de Brot. Bien, vamos a abrir la conversación y yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, a la ministra o al superintendente, respecto a dos conceptos que aquí se han emitido por David de Brot, que me llamaron la atención. Uno, lo innecesario de tener un proyecto de ley para efectos de la aplicación del fallo. Yo podría desprender de que si fracasase esta iniciativa en el Congreso, ¿qué puede ocurrir? Nadie puede adivinar cómo se van a comportar las mayorías democráticas, ¿verdad?, cuando llegue la hora de votar este proyecto de ley. No lo sabemos. Si fracasase, desprendiendo de sus palabras, señor de Brot, bastaría entregar entonces las facultades directas al superintendente de salud para que antes del 30 de noviembre, cuando es la fecha de aplicación del fallo en régimen, se proceda a darle certezas y seguridad a las personas. Entiendo yo, si estoy equivocado me retrucan o no, la ministra, el propio interesado, que sería un punto. El segundo punto se refiere al estado de quiebra de la ISAPRE que usted aludió. Entonces me gustaría que eso se ahondara y se precisara y preguntarle al superintendente sobre ese punto, si es así, porque comprendemos que el estado de quiebra no es una declaración, sino que es una corroboración de un proceso que se lleva adelante en la superintendencia, para entender bien el momento exacto en que estamos hablando en el punto de la ISAPRE. Y, por último, el ICSA tiene un artículo que es el quinto transitorio en este proyecto de ley, que le da un mecanismo al Ejecutivo de toma de iniciativa sobre ese ICSA de manera diferenciada. No sé si alude su intervención a ese artículo quinto transitorio o alude a otros aspectos para poder precisar bien cuáles serían esos otros factores que no correspondería que se tuviesen a la vista respecto del ICSA. Bien, y está pidiendo la palabra el senador Sergio Gaona también. Vamos acumulando las preguntas para ir después despejando. Senador Gaona. Bien, gracias, presidente. Gracias. Saludar a la señora ministra, al señor superintendente, director de FONASA, y a los invitados que tenemos hoy día
señor Fábrega y al señor De Brot, y al asesor legislativo Jaime Yunget, y también a la Asociación de ISAPRES. Presidente, yo quisiera volver a consultar algo que le pregunté al ministro de Justicia y por razones absolutamente entendibles no me respondió. Y que tiene que ver con de quién es la responsabilidad de que haya ocurrido esto en términos de quién se hace cargo de esta deuda. Yo quisiera preguntarle al señor De Brot, que entiendo que es economista y que no tiene vinculación con el Estado. Entonces, la pregunta es la siguiente: si las ISAPRES han estado normalmente haciendo lo que el regulador les está diciendo que haga. Después la Corte Suprema dice que lo que han venido haciendo las ISAPRES es ilegal, pero las ISAPRES lo han estado haciendo producto de instrucción del Estado. ¿No es responsable entonces el Estado de asumir esos compromisos financieros que incurrieron las ISAPRES, dado de que son instrucciones del regulador ante un evidente y posible juicio de carácter internacional, por ejemplo, ante la Organización Mundial de Comercio, ante el CIADI, en fin? Porque lo que yo entiendo, corrígeme si estoy equivocado, entiendo que aquí lo que se ha hecho es aplicar las circulares e instructivos a lo largo de los años y de los distintos gobiernos que ha determinado la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, tengo la impresión de que no es que hayan hecho lo que hayan querido, sino que simplemente han recibido una instrucción y esa la han ejecutado, y después la Corte Suprema hizo que esa instrucción es ilegal. Y dicta un fallo que obliga a excedentes, que genera toda esta inestabilidad financiera y todo eso. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Porque usted decía que las responsabilidades llegan hacia el patrimonial, incluso, como dice la ley, de los gerentes, directorios, y ¿no tiene responsabilidad el Estado en esto también, a su juicio? Eso, presidente. Se ofrece la palabra a los invitados, las autoridades, perdón, senadora Jimena Órdenes y senador Latorre. Muchas gracias, presidente. Agradecer las intervenciones del decano de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, Ricardo Fábrega, y al economista David De Brot. Respecto a la última exposición, porque la primera ya creo que la reforzamos cuando se intervino la primera vez en la comisión, a mí me llama la atención, y lo señaló también el presidente, que usted señala que la Superintendencia de Salud ya tiene las facultades que eventualmente se requieren para la adopción de medidas. Entonces, yo entiendo ahí que bastan algunas medidas administrativas que no deberían pasar por este proyecto de ley corta de ISAPRE, sino que ya estaría facultado el organismo para si pudiera profundizar un poco en eso, porque hemos estado harto tiempo hablando de otorgar y dotar de mayores facultades a la superintendencia. Entonces, me llama la atención y creo que es importante que lo abordemos. Y respecto al tema FONASA, yo entiendo que el fortalecimiento de FONASA es algo lo que ve de manera positiva, sobre todo con las nuevas figuras que se están creando ahí, la modalidad de cobertura complementaria. Y en el tema de ISAPRE también, usted dice que hay algunas medidas graves como el no reconocimiento de la deuda, garantía y libertad de intervenir los índices de precios. O sea, en esos dos temas profundizar un poco, porque lo legal versus lo administrativo cambia lo que vamos a hacer también en la comisión. Y lo otro respecto de la devolución es una de las variables más importantes en este debate. Y usted, y también en la primera intervención, se señala ese tema. Entonces hay dos alternativas: o ir buscando cierto guarismo, como el que se propone en la primera intervención. Le quiero preguntar si usted efectivamente ve esa alternativa o ve otra, porque la paradoja es que al parecer las ISAPRES ya están en insolvencia. Entonces es complejo en el escenario de versus insolvencia cómo hago la devolución frente a cobros excesivos. Y creo que es uno de los puntos centrales en esta materia. Gracias, presidente. Senador Latorre, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, saludar también a la ministra, equipo, director de FONASA, superintendente y a nuestros invitados. Muy breve y a cada uno un par de preguntas, ¿no? A Ricardo Fábrega me hizo mucho sentido esto que hablaba de cómo ir generando nuevas regulaciones a las ISAPRES para la contención de la inflación del sistema, ¿no? Y ahí él propuso algunas cosas en general, que claro, eso excede la ley corta. No sé si pudiera profundizar, si considera que debiese incorporarse en indicaciones más adelante o bien en otra regulación, en otro proyecto, para cómo regular la contención de la inflación del sistema. Eso me pareció muy interesante. Y por otro lado, en términos de la devolución, ¿no?, de la deuda a los ciudadanos, si considera que esto podría, esta devolución tiene que ser solo monetaria o podría una combinación en el fondo de prestaciones o distintas modalidades de devolución, ¿no? Esa es una pregunta que hago para saber cuál es su opinión al respecto. Entendí lo de los plazos, la gradualidad, etcétera, pero que no haya un retroceso respecto de lo que se debe. La pregunta es, en eso que se debe, ¿cómo se paga? Si es solo transferencias monetarias o hay otras modalidades que usted propone o cree que sería conveniente. Y eso por una parte. Y por otra, al señor De Brot también agradecer su presentación y un poco la misma línea de la senadora Órdenes por su intermedio, presidente. Me pareció interesante el punto sobre el fortalecimiento de FONASA y la pregunta concreta es si para usted es suficiente lo que está contemplado en el proyecto respecto a esta modalidad complementaria, de cobertura complementaria en FONASA, o habría que ver algo más sobre FONASA. Esas son mis preguntas. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra desde el Ejecutivo. Ministra, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y también a los invitados y ex colegas, doctor Fábrega, economista De Brot. Bueno, con respecto al tema de la necesidad de la ley, quisiera comentar respecto a eso porque lo hemos visto en varias ocasiones previamente. Me quedo con la misma frase que mencionó el señor De Brot, que considera legítima la preocupación del Ejecutivo de efectivamente resguardar la seguridad y la continuidad de servicios de los afiliados a las ISAPRES, que es una de las motivaciones que aparecen claramente expresadas en el mensaje del Ejecutivo. Y además de la consideración por parte nuestra de que parte de las atribuciones que necesitaría la superintendencia no las tiene, y cosa que hemos hablado en otras oportunidades, por ejemplo, el tema de los menores de 2 años, etcétera. Entonces, quisiera solamente levantar ese tema de que se ha expuesto en otros momentos y, por cierto, que para nosotros como Ejecutivo consideramos una responsabilidad el resguardo de la continuidad de servicios de los afiliados al sistema privado y, por cierto, la continuidad de los prestadores privados de la salud. Y para más detalles respecto a las otras preguntas, le daría la palabra al superintendente, si a usted le parece bien, presidente. Muy bien, así es. Superintendente, por favor. Después, sí, muchas gracias, presidente. Saludar a todos quienes nos acompañan por su intermedio el día de hoy. Y como efectivamente lo ha planteado la ministra en su intervención, nosotros durante el mes de marzo de este año hicimos una simulación, ¿ya? Una simulación a partir de lo que el fallo ha establecido y cuál sería el impacto de las medidas que por las competencias actuales tiene la superintendencia podríamos haber implementado. Y en esa simulación, donde participaron senadores de esta honorable comisión, pudimos demostrar que efectivamente en la aplicación de aquello se generaba una situación compleja que podía afectar la continuidad de la atención y de las coberturas. Y es allí que logramos demostrar por qué razón entonces era necesario poder avanzar por la vía legislativa de tal manera de poder hacerse cargo de determinadas materias para poder entonces impedir que el cumplimiento del fallo tuviera un impacto respecto de la continuidad, como decíamos recién, de las atenciones. Por esas razones que nosotros hemos avanzado en este proyecto de ley y estamos discutiendo hoy día, y requerimos entonces perfeccionar varias de las atribuciones que hoy día tenemos, complementar otras. Hay materias que son debatibles de todas maneras, ¿ya? Hemos tenido la oportunidad
debatir públicamente incluso con David y enhorabuena, digamos, esto es parte de un proceso democrático, ¿no? En materia de insolvencia, claramente la existencia de ratios legales en la legislación actual responde a una cuestión coyuntural que ocurrió el 2003, ¿no? Que fue la quiebra de en aquel entonces ISAPRE Vida Plena, ¿no? Y lo que hace esta ley es precisamente evitar, ¿ya?, que exista una caída abrupta de algún tipo de ISAPRE y se puedan tomar medidas previas para intentar sacar a esa ISAPRE de una situación complicada. En ningún caso la legislación se hizo cargo de una situación que pudiera involucrar a una mayor cantidad de instituciones de salud. Y el impacto que genera entonces, tanto el pasivo, ¿no?, de la deuda, digamos, producto del fallo de la Corte, como los menores ingresos sí generan un efecto relevante. Entonces, nuestro sistema no está preparado para enfrentar un escenario de esa naturaleza. Es más, si nosotros quisiéramos avanzar en regulación respecto de cómo evitar o de cómo precisamente medir la sanidad, digamos, de las finanzas de las ISAPRE, y ahí sí tenemos una concordancia con David, nosotros deberíamos tener una legislación muchísimo más estricta, de hecho, ¿no? Avanzar, ojalá, a Solvencia 2, lo hemos conversado en más de alguna oportunidad. Evidentemente no es el momento que el sistema, digamos, pudiera responder a aquello, porque ya tiene dificultades para poder cumplir con los indicadores legales que nacen a partir del año 2003, que, como decíamos recién, no son los más óptimos. No obstante, ¿ya?, no obstante, y a pesar de los esfuerzos que se pretenden hacer de poder distanciar el pago, por ejemplo, de la deuda, también existe impacto o podría existir impacto sobre estos indicadores que pudieran hacer que una mayor cantidad de instituciones de salud previsional caigan en insolvencia. ¿Y qué puede ocurrir con ello, ¿no? Por una parte, que todas, en el peor de los casos, no quiero con esto decir que así vaya a ser, y lo reitero porque muchas veces cuando uno dice esto, termina leyendo en la prensa que todas van a caer en 2 meses más, y ya llevamos más de un año en esta situación y no es así. Entonces, con el sentido de responsabilidad, sí podría eventualmente una situación generar un efecto global, digamos, que obviamente instala una mayor incertidumbre, genera un problema que también afecta a los prestadores y finalmente lo que más nos interesa es que esto pueda afectar la continuidad de la atención de las personas. Entonces, hemos intentado ser absolutamente responsables con esta propuesta. Obviamente que es debatible, ¿no? Pero esa es la idea detrás de lo que aquí se ha planteado. Y por eso, por ejemplo, el ámbito de sacar de la garantía legal esta deuda y traspasarla a otro espacio nos permite poder evitar entonces el incumplimiento de ese ratio. Hoy día han habido dificultades, a pesar de que la industria, ojo, desde el año pasado, desde fines del año pasado, con el primer fallo de adecuación precio-base, ha ido ralentizando la pérdida. Incluso dentro del primer trimestre de este año ya la pérdida ha sido menor. Hay números que son bastante favorables, digamos, en algunos de los últimos meses. Aún así, digamos, ha habido problema para poder conseguir las garantías en las negociaciones que se hacen con las instituciones bancarias. Entonces, el nivel o la magnitud, digamos, de este pasivo podría ser que alguna cayera, o más de alguna cayera, y se genera un problema con efecto dominó sobre los prestadores privados. Y eso es lo que hemos tratado de resguardar. La superintendencia no tiene atribuciones para saltarse, por ejemplo, aquellas materias, ¿no? Nosotros no podemos mirar para el lado respecto al incumplimiento de las garantías. Y es súper clara la ley. Si no se cumple el 100% de las garantías que debemos supervigilar, entonces caen en plan de ajuste de contingencia. Si es menor al 75% de la garantía, se interviene con un administrador provisional, ¿ya? Todo esto para intentar sacar a la ISAPRE, ¿no? Y no que haya una caída directa. Sin embargo, insisto, el sistema no está preparado para que esto ocurra en una gran cantidad de instituciones de salud previsional, que es lo que pudiera ocurrir si no avanzamos en la discusión de este proyecto de ley. Y solo un punto respecto del ICSA, porque además hoy día se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley. Solo recordar 2 cosas. El ICSA, que es el indicador que nos permite establecer un promedio, genera un techo al sistema para poder establecer por lo menos un límite de alza en la adecuación de precio base, no respecto de la tabla de factores.
Pero además la Corte nos instruyó un sistema de verificación, que es lo que se está votando en la Cámara, que permite que cada una de las ISAPRES justifique su alza, y con eso hemos logrado eliminar la arbitrariedad y por lo tanto disminuir la judicialización, y que las alzas respondan a elementos objetivos. Lo fundamental en esta área es que los elementos de aumento de precios no sean arbitrarios, sino que tengan o respondan a elementos objetivos. Cualquier modificación a este ámbito de cosas no puede dejar de responder sino a la lógica de que no hay arbitrariedad y evidentemente que esté grabado en la ley y no así en la discrecionalidad de alguna autoridad administrativa, porque el día de mañana un superintendente podría decir, entonces vamos a considerar este o este otro elemento que pudiera ser más favorable para un lado o para otro. Eso no puede ocurrir, siempre tiene que haber objetividad, y creo que eso logró resolverse bien precisamente por haber instalado un proceso de verificación en esas condiciones. Gracias, presidente. Señor de Berot, por favor. Las preguntas. Bueno, gracias por las preguntas. A ver, voy a partir por lo de FONASA. Creo que efectivamente lo de FONASA es algo necesario, es algo que es necesario incluso, como dije, fuera del contexto de la modalidad de cobertura complementaria, es algo a lo que se debiese avanzar para la libre elección en su conjunto, o sea, tener la posibilidad de que FONASA negocie coberturas adicionales, ¿no es cierto?, para que la protección financiera de sus beneficiarios, los que están hoy día, independientemente de que migren o no migren desde ISAPRE, mejore. Yo creo que ese es un beneficio fundamental. Porque, bueno, también hay elementos como evidentes de negociación. La capacidad que tiene cada persona individualmente de negociar con una compañía de planes es cero. O sea, esos planes están impuestos por las compañías. En cambio, aquí hay un poder de negociación de una cartera que tiene 15 millones de beneficiarios hoy día, ¿no es cierto?, y que puede negociar con las compañías en mejores condiciones. Insisto, uno de los déficits fundamentales en esa línea tiene que ver con el fortalecimiento de la red pública, porque el problema que lleva a que se requiera mayor protección financiera en la libre elección es porque no hay capacidad de oferta suficiente en el sector público. Y ese es un tema que se debiera abordar de manera preferente. No necesariamente con este proyecto, pero por vía paralela, de repente, impulsar eso. Lo segundo es respecto de lo que el senador Castro me consultaba respecto de si lo que estaba dicho en la presentación respecto del ICSA, de los mecanismos del ICSA, tenía que ver con... Yo lamentablemente no tengo a la mano la minuta que escribí, pero en esa minuta está indicado artículo, letra, a cuáles me refería respecto de este tema del ICSA. Yo lo que recuerdo es que hay por lo menos 2 artículos que se refieren a, voy a decirlo así, a flexibilizar las variables de cálculo de los indicadores. ¿Ya? Puedo hacer una precisión y enviarla formalmente para que no quede abierto. Está en todo caso en la minuta que yo envié la semana antepasada, creo. Respecto de la situación financiera real de la ISAPRE, yo creo que este es un punto que es bien importante y donde aquí hay que distinguir cosas que a mi juicio, por la premura del tiempo, ¿no es cierto?, y por la complejidad que tiene esta situación, se discuten muy juntas unas de otras. La quiebra de una institución, sea una empresa o una ISAPRE en este caso particular, es un proceso legal, ¿sí? Por lo tanto tiene una arista, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que se someta ese proceso a una cierta legislación. En este caso podría ser que la ISAPRE fuera a la superintendencia de insolvencia, ¿no es cierto?, y dijera, mire, nosotros aquí entregamos las llaves y queremos quebrar, o que se dicte una quiebra producto de deuda. Ese es un proceso que puede ocurrir. Habría que preguntarse por qué no ha ocurrido hasta ahora. Otra vía es la vía de los procesos de insolvencia que describe la ley de ISAPRES, y que es un proceso que está regulado, yo diría prácticamente solo por estos índices técnicos financieros, ¿no es cierto?, de patrimonio, liquidez y de garantía,
Es una legislación muy débil, si uno la compara con cualquier legislación de las compañías de seguros, de los bancos, acá en Chile y en el extranjero. Es una legislación muy débil. Basta recordar solamente que para constituir una ISAPRE se requiere un patrimonio inicial de 5.000 UF. 5.000 UF. Ese es el patrimonio inicial para constituir una ISAPRE. Eso es evidentemente algo insuficiente, porque 5.000 UF hoy día no son lo mismo que 5.000 UF cuando se crearon las ISAPRE. Pero tenemos esa legislación. Entonces, con esos indicadores, las ISAPRE que no cumplen, ¿no es cierto?, llegan a un nivel de estrés financiero, que no cumplen uno de estos tres indicadores, entran en este proceso de que se llama en rigor régimen especial de supervigilancia y control, porque le da las facultades que la superintendencia tiene en la ley para hacer un conjunto de cosas. Una de ellas es pedirle un plan de ajuste y contingencia. En ese plan de ajuste y contingencia, perfectamente, y voy respondiendo lateralmente la otra pregunta, en ese régimen especial de supervigilancia y control y en ese plan de ajuste y contingencia, por cierto que la superintendencia puede exigirle un plan de pago a una ISAPRE. Eso no está dicho literalmente en la ley, pero evidentemente si uno ve lo que se ha hecho con ese plan de ajuste y contingencia es eso. Cómo usted va a pagar las deudas con estos acreedores, cuáles son los órdenes de pago que van a tener, y podría perfectamente entonces situar ahí la implementación de parte de esta sentencia. También le da la posibilidad de intervenirla con un administrador provisional, lo cual no es una obligación, no es que, dado esta situación, se tenga que intervenir, pero le da la facultad para hacerlo. Ese administrador provisional responde a la superintendencia y sustituye a la alta gerencia y al directorio. Por lo tanto, es una persona que es responsable por las decisiones que toma ante la superintendencia. Le da la facultad, y en eso es explícita la ley, de, por ejemplo, que el superintendente autorice los pagos de la ISAPRE, desde los pagos de sueldo en adelante, todo lo que son inversiones, todo lo que son flujos financieros de crédito, traspaso a empresas relacionadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, esas facultades están en el marco de ese régimen especial. ¿Por qué yo he sido tan majadero con este tema de que las ISAPRES tienen una situación que desde el punto de vista legal o formal no se evidencia como una quiebra o como un proceso de insolvencia? Porque la ley le permite a las ISAPRES pedirle, lamentablemente, cuantas veces quieran, liberaciones de garantía a la superintendencia. Y ese proceso se inició en el mes de septiembre del 2021. Desde ese mes en adelante, algunas ISAPRE unos meses, otras, hay algunas que son todos los meses, desde ese momento hasta ahora, que piden que se les libere garantía. ¿Qué es lo que expresa la solicitud de liberación de garantía? Expresa que la empresa no tiene financiamiento para constituir la garantía, y la garantía es la posibilidad de que ante justamente una situación de insolvencia en la cual no pueda pagar a trabajadores, a beneficiarios, a prestadores y a otros acreedores, tenga los fondos suficientes al menos para pagar dos tipos de deuda, con beneficiarios y con prestadores. Bueno, si yo permanentemente estoy solicitando, permanentemente todos los meses estoy solicitando, y en forma creciente, porque no es el mismo monto, estos montos han ido creciendo en el tiempo. El año pasado fueron 635.000 millones, en el año 2022. Este año, en el primer trimestre, fueron 300, no recuerdo si 313, pero ya era en el primer trimestre de este año ya era la mitad de lo que se pidió el año pasado. Eso yo lo he caracterizado como una quiebra, pero donde uno tiene un respirador artificial por arriba, porque evidentemente yo lo que estoy haciendo es, por una vía que es legal, yo no estoy desconociendo eso, pero desnaturalizo la configuración del marco regulatorio, porque esa situación a lo que debiese haber llevado es a abrir el régimen especial de supervigilancia y control y empezar a tomar decisiones respecto de los flujos financieros de la ISAPRE que están en esa situación. Todas, entre paréntesis, lo han hecho, con excepción de una que no existía antes. Ahora, esta situación, cuando viene el fallo, que esto es muy posterior, el fallo,
pone sobre todo esto que hemos hablado 1.400 millones de dólares, que yo creo que a esta altura es bastante indiscutible de que en torno a eso es el monto, en el momento en que se calculó, porque como no se ha tomado ninguna medida, cuando yo hablo de que no es necesario tomar medidas, es que ¿qué es lo que justifica el hecho de que no se haya disminuido el precio a los menores a los nonatos hasta los menores de 2 años? ¿Cuál es la razón administrativa que justifica el que esa medida no se haya implementado? ¿Por qué no se implementa la disminución de los precios, que está instruida? Lo que provoca el problema más de fondo es el problema de la deuda, que es la parte hacia atrás, ¿no es cierto?, que la Corte Suprema reconoce que este problema se genera desde abril del 2020, cuando se implementa la tabla de factores única. Pero las otras partes de este fallo, la superintendencia tiene esas atribuciones para implementarlo y no hay justificación para que no lo haga. Entonces, esas medidas no tienen un impacto en esa deuda directamente, sí tienen respecto de los flujos de caja, ¿no es cierto? Y aquí quiero hacer también otra distinción, porque estas cosas también se discuten juntas. Como las ISAPRES no son empresas en rigor de mercado, ¿sí?, sino que son empresas que se constituyen para operar en un marco de seguridad social, no tienen la inestabilidad de los ingresos, ¿sí? Por lo tanto, la ISAPRE lo que hace es esperar que al mes siguiente le llegue un flujo de caja obligado, porque las personas tienen obligación de pagarlo si no pierden todos sus beneficios. Entonces, dada esa situación, los procesos de crisis financiera no se producen igual que en un mercado puro. Entonces, uno no puede hacer una comparación de qué es lo que habría pasado en otro mercado, ¿no es cierto?, con esta situación, respecto de algo que no es un mercado. El aseguramiento privado de las ISAPRES, distinto de las compañías de seguro, es un cuasi mercado en el que los flujos de ingresos están obligados, y por lo tanto, mientras eso exista, probablemente esta crisis se va a seguir prolongando durante mucho tiempo, ¿ya? Y creo que había una última pregunta que tenía que ver con la responsabilidad del Estado. Bueno, creo que dije lo de las facultades. Sí, lo de la responsabilidad. Yo lo he dicho varias veces, incluso también acá en el Congreso, de que aquí hay una responsabilidad compartida. De hecho, en la misma presentación lo que planteé es que políticamente no hubo una solución de parte de los colegisladores respecto de asumir qué es lo que implicaba la sentencia de inconstitucionalidad del 2010. Pero se llegó a una situación, más allá de la voluntad de cada uno de los que estamos presentes, ¿no es cierto?, en que la Corte Suprema estableció que esa era la solución de este problema. Entonces, más allá de la opinión, que yo creo que hay responsabilidades de distintas partes, pero la Corte Suprema lo que estableció es que había una responsabilidad original, es que cuando se estableció la inconstitucionalidad de parte de las tablas de factores, ¿no es cierto?, las ISAPRES debiesen haber implementado la rebaja o la homologación de sus mecanismos de tarificación a lo que la constitucionalidad chilena establecía. Eso, muchas gracias. Doctor Fábrega y superintendente, para ir cerrando, no sé si la ministra quiere también unas palabras finales. Doctor Fábrega. Muchas gracias. Sí, sobre eso último, efectivamente yo creo que no hay que dejar pasar esto, porque nadie les instruyó a las ISAPRES discriminar, nunca, ¿ya? Ellas decidieron discriminar y lo que el Estado no tenía atribuciones para impedirlo. También ha hecho quizá un poquito la vista gorda, pero eso es todo lo que podemos acusar. Nadie les instruyó a discriminar. Y lo que hacen con este mecanismo de tarificación, que es contrario a la seguridad social, es tarificar discriminando a las mujeres y tarificar discriminando a las edades extremas. Ese mecanismo de tarificación discriminatorio es lo que la ley prohíbe en el marco de la seguridad social, nuestra Constitución prohíbe y la historia del mundo de la seguridad social prohíbe. O sea, es contrario totalmente a la seguridad social mundial, que es donde se mueven las ISAPRES. Y por tanto, no pueden acusar que se los instruyó. Yo creo que hay que tener claro eso. Es cierto que había un vacío legal, que había resquicios. Pero eso, para mí eso se llama abuso de vacío legal.
¿ya? Y cuando hay un abuso de vacío legal termina pasando lo que pasa, que algún día alguien les pone en vereda, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que pasó. Entonces, yo lamento que estos se hayan demorado tanto en darse cuenta, pero cuando a ti te prohíben hacer algo y lo haces igual porque no hay castigo, tienes que saber que algún día te van a castigar, ¿ya? Algún día. En segundo lugar, ¿cómo contener costos? No es para playarse ahora, pero efectivamente las ISAPRES deberían tener sistemas de paquetización, deberían usar GRD, deberían tener atención primaria, o sea, cada afiliado a las ISAPRES debería tener su médico de cabecera con su equipo de salud de cabecera, quien fuera, y tendrían toda la libertad de elección de elegir el médico de cabecera que quieran. Pero una vez elegido, él les arma sus derivaciones y cuándo deriva y cuándo no. Eso les mejora la salud a la gente. Esto de andar picoteando entre distintos medios, eso empeora la calidad de vida, empeora la salud, aumenta la mortalidad y además es más caro. Entonces es irracional. Yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar para que quienes trabajamos en el sistema de salud, tanto en el sector público como privado, hagamos las cosas racionalmente y con lógica. Y implica tener un fuerte enfoque de primer nivel de atención primaria, atención longitudinal, llamémoslo, da lo mismo como lo llamemos, médico de cabecera, equipo de cabecera, pero no podemos seguir como estamos, porque esto es claramente inflacionario y contrario a los resultados de salud. Y en tercer lugar, respecto a la pregunta de cómo pagar, bueno, esto lo establece la ley, está regulado como excedente y está claro cómo se pagan los excedentes, pero yo quiero agregar algo más. Mi abuelo era pampino. ¿Ya? Trabajaba en las mineras del Salitre en María Elena. Y una de las cosas que lo enorgullecía es que le habían dejado de pagar en ficha. Después de mucha lucha, de mucha muerte, de mucho sufrimiento. Usted comprenderá que 100 años después, yo no voy a permitir que unos señores que me cobren UF, que me cobran con intereses, cuando me deben plata me paguen en fichas de su pulpería, por favor, por ningún motivo, me deben dinero, que me lo paguen. Superintendente, por favor. Muchas gracias, presidente. Solo hacer algunos puntos respecto de algunas materias que se han planteado. Hay un punto que planteó David de Brot sobre la responsabilidad patrimonial. Solamente quería clarificar, porque esto fue una intervención que ocurrió en la Cámara de Diputados, realizada por el diputado Alberto Undurraga. Y en ese caso, a quien le corresponde no es a la Superintendencia de Salud, sino que es la CMF quien debiera instruir una investigación para poder efectivamente ver si existe en esta materia, digamos, una responsabilidad compartida por los directorios, según lo que establece la ley. Hago ese alcance porque, para que no se quede, digamos, la idea como que nosotros debiéramos o tendríamos esa atribución, es la CMF en este caso a quien le corresponde esa materia. Lo segundo, sobre el tema de cómo se llama, de por qué razón no se ha instruido inmediatamente una rebaja, ¿no? Para poder cumplir con esa parte del fallo. Primero, nosotros entendemos que el fallo tiene una integralidad, no solamente tiene indicado una sola materia, sino que contiene, digamos, distintos elementos que generan, por una parte, una disminución, obviamente, en los cobros de los planes, pero también la generación de una deuda. Y por lo tanto, si uno solo observa o aplica una parte del fallo, se puede generar un desequilibrio que es relevante, a propósito de las magnitudes que hemos conversado. Entonces allí yo reitero, digamos, la actuación responsable que ha tenido el gobierno, conducido por la ministra Jimena Aguilera, en términos de poder presentar un proyecto de ley que pueda dar cuenta efectivamente de que la salida del cumplimiento de este fallo no genere un problema o un trastorno mayor al sistema, para que no afecte entonces la continuidad de atención de las personas. Ahora, desde el punto de vista de la aplicación o de la intervención de la superintendencia, ¿qué es lo que dice la ley? Cuando hay incumplimiento de alguno de los ratios legales, ya basta uno de ellos, ¿ya? Sea el indicador de liquidez por debajo de 0.8, el indicador de patrimonio por debajo de 0.3 o menos del 100% de garantía, ya coincidimos que son ratios bien flexibles y en algún momento debería avanzarse algo más estricto. Es allí donde la superintendencia lo que puede hacer es requerir un plan de ajuste de contingencia, ¿ya? Si es que
no se cumpliera en alguna de sus etapas este plan de ajuste de contingencia o se rechazara por la Superintendencia de Salud, ahí podría entonces ingresar un administrador provisional. O si ocurrieran las siguientes hipótesis para que pudiera también nombrarse un administrador provisional de manera directa. Uno, que la garantía sea menor al 75%, o sea, ya no solo incluye por debajo, no cumple por debajo del 100, sino que además está por debajo del 75% de la deuda. Dos, que el indicador de patrimonio sea menor a 0.2, o sea, si afecta el indicador de patrimonio, ahí la super puede entrar o por PAC o por administrador provisional directamente, y en el caso del indicador de liquidez tiene que estar por debajo del 0.6. ¿Ya? Yo insisto que esta cuestión legal fue debatida y fue así construido en el contexto de evitar la caída de alguna institución de salud previsional. No es lo mismo tener a 4 de 7, a 5 de 7 en plan de ajuste de contingencia o con administrador provisional. O sea, la superintendencia se terminaría dedicando a gerenciar ISAPRES durante todo este periodo de tiempo. Cuestión que además, desde el punto de vista de nuestra, ya no competencia, sino que de nuestras capacidades, David conoce, digamos, la superintendencia, de las capacidades que hoy día tiene en términos de personal, de gente, son bastante limitadas. O sea, ha sido complejo el proceso de cierre, de cierre, de liquidación de la deuda de la ex ISAPRE más vía, ¿no? Porque se ha judicializado ya bastantes años. Imagínense la situación que en algún momento ocurriera con más ISAPRE. Entonces, nosotros entendemos, o sea, que aquí debemos hacer que se cumpla un fallo, evitando que una situación de crisis mayor afecte entonces la continuidad de las prestaciones de las personas. Esa es la razón de fondo, ¿no?, de la presentación de este proyecto de ley. Y claramente en materia de régimen de excedentes, a propósito de lo que plantea el doctor Fábrega, la ley es bien clara, ¿ya? El régimen de excedentes, que uno podrá discutir por qué existe régimen de excedentes, si es que además la ley establece que las ISAPRES podrán cobrar planes del 7% o más. Sin embargo, existe por ley también el régimen de excedentes. Entonces, hay una paradoja ahí, pero bueno, existe, ¿no? Entonces, el régimen de excedentes lo que establece primero es que los excedentes son de propiedad de las personas, ¿ya? Esto es súper relevante, porque cualquier salida que vaya por fuera del régimen de excedentes no garantiza entonces que estos recursos sean de propiedad de las personas. Por eso, cualquier alternativa, primero, tiene que modificar el régimen de excedentes. Lo segundo, ¿ya?, es que tiene que, obviamente, también salvaguardar la libertad de las personas para poder elegir de qué manera se cumple aquello, ¿ya?, para evitar, en definitiva, como el ejemplo que da el doctor Fábrega, ¿no?, para no volver a la situación de la ficha pulpería. Obviamente que lo que uno puede hacer es colocar allí una mayor cantidad de posibilidades donde las personas puedan optar, pero que sean las personas que opten, ¿no?, y no cerrar solamente una alternativa. Ahora, en términos generales, el régimen de excedentes está creado para complementar, por ejemplo, prestaciones que no otorgan los planes de salud, ¿ya? Si vamos a optar por una cuestión distinta, entendemos que sería un régimen de excedente transitorio. Si va en una línea, en la misma dirección, digamos, de complementar otras prestaciones que puedan ser consideradas sanitarias, no sé, voy a decir, no voy a decir ningún ejemplo mejor, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no, ese es el problema, que uno cree que no lo escucha nadie, pero lo escucha más de alguien. Entonces, eso podría incluso ser parte de una modificación permanente, ¿no?, porque podría dar más alternativa que la gente pueda utilizar su régimen de excedentes con el sentido del objetivo sanitario. Pero es importante entonces que la gente tenga esa opción y en algún momento, si es que no quiere utilizar ninguna de esas opciones, pueda obviamente recurrir al pago en dinero en efectivo como hoy día existe. Entonces, tenemos que ser en ese sentido creativos de poder ampliar quizás la gama en que la gente pueda elegir y no afectar también su libre elección. Pues, ¿no? Ha sido una materia que ha estado en discusión durante todo este tiempo, pero no puede ser para unas cosas sí y para otras materias no. Menos aún en cuestiones donde estamos hablando que estos recursos son propiedad de la gente. Eso, presidente. Muchas gracias. Superintendente. Ministra, por favor. Sí. Muchas gracias. Agradecer una vez más las intervenciones
Solo quiero referirme al comentario respecto al fortalecimiento del sistema público. Es indudable que dentro de este gobierno una de las prioridades ha sido justamente fortalecer el sistema público. Como me encargó el presidente Boric cuando me nombra ministra, primero hacerme cargo del tema de los tiempos de espera. Todos sabemos que hemos vivido una situación extraordinaria en los últimos años relacionado con la pandemia y que estamos abocados a recuperar la capacidad de producción justamente del sistema público, de que el presupuesto del sector salud creció en mayor medida que el presupuesto promedio del gobierno, que se han otorgado recursos especiales justamente para recuperar los tiempos de espera, que estamos en una estrategia de reforma en la que se está fortaleciendo la atención primaria, con un consejo que presidía hasta hace poco el doctor Fábregas, donde se está avanzando hacia un modelo de atención primaria universal para generar realmente respuestas integrales, accesibles y sin discriminación. Ayer mismo estábamos discutiendo en esta comisión del Senado lo que se ha avanzado respecto a los temas de cáncer, con brechas, por cierto, pero con un esfuerzo sostenido en ir mejorando las actividades y las garantías que tienen las personas. Debemos recordar que hemos tenido que responder no solo a estas emergencias, sino que a unas innumerables alertas sanitarias referentes a distintos tipos, distintas temáticas, como por ejemplo la gripe aviar, donde gracias al sector público se salvó la vida de una persona que estuvo meses en terapia intensiva, incluso con respiración extracorpórea, que nosotros como sector público hemos respondido también al tema de los incendios, a las emergencias por inundaciones, al traslado de pacientes que se han accidentado fuera de Chile o han sido agredidos fuera de Chile, todo eso en el sector público que se está fortaleciendo, por cierto, con problemas, y que son problemas que comparten todos los sistemas de salud del mundo. La pandemia ha tenido un profundo impacto social y económico, no solo en la esfera de salud, sino que en todas las esferas del actuar de las personas y en el sistema de salud, por cierto, y que el gobierno del presidente Boric ha hecho esfuerzos muy sostenidos y sigue siendo una prioridad del gobierno el fortalecer justamente el sector público de salud. Muchas gracias. Adicional, los señores senadores. Muy bien. Por haberse cumplido el propósito, ministra y los directores presentes, los asesores, señor De Brot, Ricardo Fábregas, se cierra esta reunión de la Comisión de Salud hasta el día de mañana y que continuamos con otros temas. Muchísimas gracias.